Santo Tomás de Cori nació el 4 de junio de 1655 en Cori, una pequeña localidad de la región de Lacio, Italia. Su nombre de pila fue Francisco Antonio Placidi. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por las sencillas pero profundas tradiciones de una familia campesina humilde, dedicada al trabajo de la tierra y, sobre todo, a la fe cristiana. En este entorno modesto pero lleno de devoción, Francisco creció rodeado de los valores de esfuerzo, humildad y confianza en Dios, valores que más tarde se convertirían en los pilares de su santidad. La infancia de Francisco estuvo profundamente influenciada por la religiosidad de su hogar. Sus padres, de quienes se dice que eran personas piadosas y rectas, inculcaron en él desde una temprana edad el amor a la oración y la importancia de vivir conforme a las enseñanzas del Evangelio. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba su familia, siempre hubo un espacio en su vida para la caridad y el servicio a los demás. Francisco aprendió desde niño a compartir lo poco que tenía, incluso en momentos en los que su familia apenas podía sostenerse. El amor y la estabilidad que experimentó durante sus primeros años de vida se vieron interrumpidos abruptamente cuando tenía apenas 14 años. Una tragedia golpeó a la familia Placidi, sus padres fallecieron, víctimas de una epidemia que azotó la región. Este evento dejó a Francisco huérfano y con la responsabilidad de cuidar a sus dos hermanas menores. Para un joven de su edad, el peso de esta tarea podría haber resultado abrumador, pero Francisco asumió su nueva realidad con una madurez y fortaleza extraordinarias para su corta edad. Este periodo difícil no solo fortaleció su carácter, sino que también profundizó en él un sentido de sacrificio y responsabilidad que más tarde marcaría toda su vida. A pesar de las dificultades, Francisco continuó trabajando arduamente para sostener a sus hermanas. Labores como el trabajo en el campo, el pastoreo de animales y la atención a las necesidades del hogar llenaban sus días. Sin embargo, nunca permitió que estas responsabilidades lo apartaran de su vida espiritual. Incluso en medio de las jornadas agotadoras, encontraba tiempo para la oración y para asistir a las celebraciones litúrgicas en la iglesia local. Era conocido por su devoción al Santísimo Sacramento y su amor por la Virgen María, a quienes recurría constantemente en busca de fortaleza y guía. Durante estos años de arduo trabajo y sacrificio, comenzó a germinar en Francisco un deseo profundo, consagrar su vida completamente a Dios. Inspirado por los relatos de santos y por las enseñanzas de los frailes franciscanos que predicaban en su región, sintió un llamado especial a seguir los pasos de San Francisco de Asís. Este anhelo, sin embargo, tuvo que esperar, ya que Francisco priorizó el cuidado de sus hermanas hasta que ellas pudieran valerse por sí mismas. Cuando sus hermanas alcanzaron la mayoría de edad y estuvieron en condiciones de formar sus propios hogares, Francisco vio que el momento de responder al llamado divino había llegado. A los 22 años, dejó todo atrás para ingresar en la orden de los frailes menores. Fue aceptado en el noviciado franciscano en el año 1677, donde tomó el nombre de Tomás en honor a Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo y doctor de la Iglesia. Este cambio de nombre simbolizaba no solo el inicio de una nueva etapa en su vida, sino también su deseo de dejar atrás el mundo y dedicarse completamente a Dios. La vida en el convento representó un cambio radical para Tomás, pero no fue algo que lo tomara por sorpresa. Desde el principio, abrazó con entusiasmo las exigencias de la vida religiosa, que incluían la pobreza, la obediencia y la humildad. Aunque estas disciplinas podían ser arduas, Tomás las veía como un medio para acercarse más a Cristo y conformar su vida al ejemplo de San Francisco de Asís. En el convento, Tomás se destacó por su fervor en la oración, su disposición a realizar incluso las tareas más humildes y su alegría contagiosa, cualidades que pronto lo hicieron querido entre sus compañeros. Durante los años de formación, Tomás mostró una espiritualidad profunda y un compromiso inquebrantable con su vocación. Pasaba largas horas en oración, meditando sobre los misterios de la pasión de Cristo y buscando la manera de vivir su fe de manera más auténtica. Su devoción no solo se manifestaba en su vida interior, sino también en su trato con los demás. Siempre estaba dispuesto a ayudar a sus hermanos frailes, ya fuera en las tareas del convento o en sus luchas espirituales. Su actitud de servicio y su carácter humilde lo convirtieron en un ejemplo para los que lo rodeaban. En 1683, tras completar su formación, Tomás fue ordenado sacerdote.
Este fue un momento de gran alegría para él, ya que ahora podía dedicar su vida no solo a la oración y la vida comunitaria, sino también al ministerio pastoral. Fue asignado al convento de San Francisco en Orvieto, donde comenzó a predicar y a atender las necesidades espirituales de la comunidad local. Sus sermones, caracterizados por su sencillez y profundidad, pronto atrajeron a multitudes que buscaban orientación espiritual y consuelo en medio de las dificultades de la vida. Sin embargo, a pesar de su éxito en Orvieto, Tomás sentía en su corazón un llamado aún más radical. Inspirado por el ejemplo de San Francisco de Asís, quien se retiró a lugares solitarios para dedicarse a la oración y la penitencia, Tomás deseaba experimentar una forma de vida más austera y completamente dedicada a Dios. Este deseo lo llevó a buscar una vocación ermitaña, una decisión que marcaría el inicio de la etapa más significativa de su vida religiosa. En 1684, Tomás fue enviado al eremitorio de Civitella, un lugar de soledad y retiro ubicado en las montañas cercanas a Subiaco. Este eremitorio había sido fundado con el propósito de restaurar el espíritu original de la vida franciscana, ofreciendo a los frailes la oportunidad de vivir en una comunión más íntima con Dios a través de la oración, el trabajo manual y la estricta pobreza. Para Tomás, este lugar representaba la realización de su deseo más profundo, dedicarse completamente a Dios en un ambiente de silencio y contemplación. Fue aquí donde comenzó a brillar su santidad de manera aún más evidente. El estilo de vida en el eremitorio era sumamente austero. Los frailes llevaban una vida de oración constante, intercalada con periodos de trabajo manual para sustentar la comunidad. Dormían en celdas pequeñas y frías, subsistían con una dieta sencilla y observaban largos periodos de silencio. Estas condiciones, lejos de desanimar a Tomás, eran vistas por él como una oportunidad para purificar su alma y unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo. Su alegría y serenidad incluso en las circunstancias más difíciles inspiraban a sus compañeros frailes, quienes lo consideraban un modelo de virtud y entrega total a Dios. Durante esta etapa, Tomás desarrolló una vida de oración aún más intensa. Pasaba largas horas frente al Santísimo Sacramento, meditando en silencio y contemplando los misterios divinos. Su amor por Cristo crucificado y su devoción a la Virgen María eran el centro de su espiritualidad, y su vida diaria reflejaba un deseo constante de conformarse a la voluntad de Dios en todo. En el eremitorio de Civitella, Santo Tomás de Cori encontró su verdadera vocación, ser un faro de santidad, no solo para sus compañeros frailes, sino también para las comunidades cercanas. Su vida de oración y penitencia no lo aisló de las necesidades de los demás, por el contrario, profundizó su capacidad de empatizar con el sufrimiento humano. Aunque llevaba una vida austera y retirada, pronto se convirtió en un confesor y consejero espiritual para quienes buscaban orientación, consuelo y una conexión más profunda con Dios. Personas de todos los niveles sociales acudían al eremitorio, atraídas por su fama de santidad y su reputación de hombre sabio y compasivo. Santo Tomás tenía un don especial para comprender las luchas espirituales y emocionales de quienes acudían a él. Sus consejos no eran complicados ni llenos de teorías, hablaba desde el corazón y con una fe sencilla pero profunda. Para él, el centro de todo estaba en el amor a Cristo crucificado y en la confianza absoluta en la providencia divina. Estas enseñanzas calaban profundamente en las personas, que muchas veces regresaban a sus casas renovadas y fortalecidas en su fe. Una de las facetas más notables de su ministerio fue su dedicación a los pobres. Aunque el eremitorio apenas subsistía con los recursos que los frailes obtenían del trabajo manual y de las donaciones de la comunidad, Santo Tomás siempre encontraba formas de compartir con aquellos que tenían menos. Su caridad no solo se limitaba a los bienes materiales, daba a los demás su tiempo, su atención y, sobre todo, su testimonio de vida, mostrando cómo la fe y el amor podían transformar incluso las situaciones más difíciles. A pesar de su vida de penitencia y trabajo, Santo Tomás nunca descuidó su papel como predicador. Aunque prefería la soledad del eremitorio, también aceptaba salir para predicar en los pueblos cercanos cuando era necesario. Sus sermones eran conocidos por su sencillez y claridad, pero también por el fervor con el que transmitía el mensaje del Evangelio. Hablaba con pasión del amor de Dios, de la importancia de la oración y de la necesidad de vivir una vida de virtud.
Muchas personas que escucharon sus palabras experimentaron conversiones profundas y cambios significativos en sus vidas. En su labor pastoral, Santo Tomás también se dedicó a fortalecer la vida espiritual de sus compañeros frailes. Consciente de que la vida ermitaña podía ser dura y exigente, se preocupaba por el bienestar espiritual y emocional de los demás. Les recordaba constantemente que la vida de penitencia y oración no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una unión más profunda con Dios. Su ejemplo de humildad y paciencia era un recordatorio constante para todos de lo que significa vivir plenamente el espíritu franciscano. Con el tiempo, Santo Tomás enfrentó dificultades dentro de su propia comunidad. Algunos frailes cuestionaban su enfoque riguroso de la vida espiritual y buscaban relajar las normas del eremitorio. A pesar de estas tensiones, Santo Tomás mantuvo su postura con firmeza pero sin perder la caridad. Nunca respondió con dureza, sino con paciencia y amor, convencido de que la verdadera reforma espiritual debía surgir del ejemplo y no de la imposición. La vida de Santo Tomás de Cori continuó siendo un testimonio de santidad hasta el final. Falleció el 11 de enero de 1729, rodeado de sus hermanos del eremitorio, dejando tras de sí un legado imborrable de amor, servicio y entrega total a Dios. Su fama de santidad se extendió rápidamente, y en 1786 fue declarado beato por el Papa Pío X. Finalmente, en 1999, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, reconociendo oficialmente su vida como un modelo de virtud y santidad para toda la Iglesia. El legado de Santo Tomás de Cori sigue vivo hoy en día, recordándonos que incluso en las circunstancias más simples y humildes, es posible vivir una vida de profunda unión con Dios. Su ejemplo de oración constante, amor al prójimo y fidelidad a la vocación nos invita a reflexionar sobre cómo podemos también nosotros dedicar nuestra vida al servicio de los demás y a la búsqueda de la santidad. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a preservar y compartir estas historias inspiradoras que nos llaman a vivir nuestra fe con mayor profundidad y autenticidad. Si la vida de Santo Tomás de Cori te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de esta comunidad que busca crecer espiritualmente a través del ejemplo de los santos. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar este mensaje de fe y esperanza a más personas. Que el ejemplo de Santo Tomás de Cori nos inspire a vivir con humildad, amor y una entrega total a Dios. Nos vemos en el próximo episodio.